Bienvenidos a Ni Bestias ni Dioses, un podcast de Omar Nájar. Si te gusta el contenido, no olvides en seguirnos en redes sociales y dejarnos saber qué opinas al respecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de Ni Bestias ni Dioses. El día de hoy vamos a hablar de un filósofo, ¿cómo decirlo? Muy interesante. Es un filósofo equivalente a lo que sería una estrella pop, ¿no? En el mundo de la filosofía. Porque está vivo, es muy famoso, muy leído, tiene libros top sellers. Sí, un filósofo con libros que alcanzan los top sellers, ¿no? Increíble. Y por lo mismo, pues es muy criticado y a la vez muy amado, tanto por académicos como por personas no especializadas. Y del autor que vamos a hablar hoy es el surcoreano Byul-Chul Han, específicamente de su libro La Sociedad del Cansancio. Pero Byul-Chul Han tiene una historia muy interesante, así como muy resumidamente algo que me interesó mucho de él cuando lo leí, es que en una entrevista que le hacen, él dice que de niño le fascinaba, ¿no? Jugar con aparatos eléctricos y radios y no sé qué, y por ello se decantó por estudiar la metalurgia, que es algo así como, según Wikipedia, la técnica de obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. Pero Byul-Chul Han decide abandonar la carrera que estudiaba en Corea tras provocar una explosión en su casa, ¿no? Mientras trabajaba con productos químicos. Pero además, muy curioso, decide abandonar Corea, puesto que no iba a ser aceptado por sus padres si se decantaba por estudiar otra cosa. Él quería estudiar originalmente literatura, ¿no? Y bueno, en Corea no iba a poder cambiar sus estudios y su familia pues no lo hubiera permitido, ¿no? Su familia era como de, no, tú no puedes estudiar esas cosas, ¿no? Entonces le miente a sus papás y se muda a Alemania, ¿no? Y en Alemania no sabía nada de filosofía. O sea, él justamente dice, cuando yo llegué a Alemania y entré a filosofía fue cuando descubrí que existía Heidegger y Husserl y otros, ¿no? Pero es muy interesante porque dice, me decanté al final por la filosofía porque me di cuenta que yo no podría estudiar literatura porque leo muy lento, ¿no? Y me identifiqué mucho con él. Porque Byul-Chul Han agarra y dice, yo leía muy lento y entonces es algo que te retrasa en literatura, ¿no? Sin embargo, para estudiar a Hegel, la velocidad no es importante. Basta con poder leer una página por día. Y con esto es lo que me sentí súper identificado con Byul-Chul Han. Fue algo que me fascinó de él cuando lo platica. Porque es cierto, o sea, yo de repente veo a muchos creadores de contenido de literatura y han leído cientos de libros y novelas y está muy bien, creo que es muy interesante, pero al igual que Byul-Chul Han, yo leo lento. Nunca me he caracterizado por ser alguien que lee rápido y lo entiendo perfectamente. Es cierto, para acabar grandes obras sabemos que es un día a la vez. Hay veces que puedes pasarte toda una tarde leyendo 3 páginas y apenas lograr entenderlas. Entonces, es cierto, no es necesario ir rápido en la filosofía porque lo que importa es la calidad de lo que vas aprendiendo y entendiendo, ¿no? Dicho esto, ya podemos meternos más a fondo a platicar un poco de uno de sus grandes éxitos, que fue La Sociedad del Cansancio. Byul-Chul Han tiene muchos libros, pero La Sociedad del Cansancio es uno muy particular, muy importante, porque de aquí va a retomar para hacer menciones en otros libros. O sea, si tú te vas a leer otros libros de Han, siempre de alguna forma va a haber una mención hacia este libro, o conceptos que ya aparecen en primer lugar en este libro, ¿no? Y además creo que es algo con lo que todos nos vamos a poder relacionar de cierta forma. Con esta sensación agotadora y cansada de cómo existimos en estos modelos de producción en los que vivimos, ¿no? Pero a ver, vamos a entrar en ello. Han, muy interesantemente al principio del libro, nos abre con el mito de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo es una historia de la mitología griega que, a ver, se ha transmitido a lo largo de los siglos y usado como alegoría por cientos de filósofos, ¿no? La historia más conocida de Prometeo es la que está relacionada con la historia de que él entra y roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, ¿no? Según este mito, pues Prometeo se apiada de la humanidad, que vivíamos en la oscuridad y el frío, y decide robarle el fuego a Zeus, ¿no? El rey de los dioses, para dárselo a nosotros, los humanos. Y al hacerlo, esto nos proporcionó la capacidad de calentarnos, de cocinar, de alimentarnos y de protegernos de otros animales. Y este acto como tal simboliza el don del conocimiento y la civilización para la humanidad. Porque con esta capacidad que ahora se nos da de poder conocer, es entonces que podemos
digamos, ser humanos, ¿no? Podemos protegernos y salimos de esta oscuridad en la que estábamos aventados, ¿no? Y bueno, hay un montón de interpretaciones que se pueden dar de Prometeo. Pero hay algo muy interesante que retoma Byul-Chul Han, que retoma el final del mito del Prometeo, ¿no? Al final, obviamente, Zeus se enfurece por este acto, ¿no? O sea, Zeus es un loco. Cuando se vayan a ver historias de la mitología griega, van a darse cuenta que Zeus no es el padre de Hércules de la película de Disney. No, Zeus es horrible y loco y misógino y violador y es mil cosas. Entonces, claramente, se enfurece de este acto, ¿no? ¿Cómo te atreves a desafiarme, maldito humano? Y lo castiga, ¿no? Y lo castiga de una manera muy cruel. Lo que hace es que lo deja, ¿no? Como en una especie de... No recuerdo ahora, sería como una especie de acantilado o algo parecido, donde lo deja atado. Y diariamente lo va a visitar un águila que va a devorar su hígado, el cual se va a regenerar cada día para que ese castigo sea perpetuo, eterno, ¿no? Así de loco está Zeus. Entonces, Han va a decir, hay algo muy parecido en ese final con cómo vivimos, ¿no? Han va a hacer una alegoría entre el águila y nuestro alter ego, el dolor del hígado, que sería el cansancio, y el sujeto de autoexplotación de este cansancio, que está perpetuo a hacerlo por siempre, que seríamos nosotros. Quiero que intentes imaginar un mundo en el que la sociedad está obsesionada con la productividad, con el éxito, la positividad. Y en este universo, ¿no? De luces brillantes y avances tecnológicos y McDonald's y Oxxos en cada esquina, la presión por ser exitoso es abrumadora. Las personas están constantemente conectadas, siempre disponibles, siempre activas. Siempre estás al pendiente del grupo del WhatsApp, del trabajo, y siempre tienes que leer el siguiente libro para poder ser el siguiente gran empresario o el siguiente gran no sé qué, ¿no? Y sin embargo, detrás de esta apariencia de progreso y bienestar se esconde un fenómeno hostil, el cansancio. Y esto es lo que va a empezar a hablarnos Byul-Chul Han. Pareciese que en estas sociedades en las que vivimos, nosotros mismos nos hemos colocado en una situación donde diariamente somos devorados para volver a ser devorados todos los días, ¿no? Han va a decir algo muy curioso en este libro, ¿no? Ya pasamos o ha acabado el fin de una época bacterial y ahora estamos entrando en una época neuronal. Claramente Han escribe esto antes de la pandemia, pero Han, bueno, pues cuando lo escribe no le tocó, cuando escribe esto todavía no tocaba el COVID, entonces hoy quedó mal planteado un poco eso. Pero bueno, lo que era cierto es que habían pasado muchísimos años sin que existiera algún problema parecido bacteriológico, ¿no? Que nos llevara a encierros y cosas por el estilo. Entonces Han va a decir que ahora vivimos en una época neuronal. Se va a decir, piensa en las enfermedades de nuestra época, ¿no? TDAH, ¿no? Este trastorno de déficit de atención hiperactivo, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, el SDO, síndrome de desgaste ocupacional. Y Han va a decir algo muy curioso. Todas ellas parecen provenir de un exceso de positividad. Pero, ¿de qué hablas, Omar? ¿La positividad no es buena? Ay, no del todo. Pero a ver, vamos a analizar un poco de dónde viene esta idea de la positividad o de dónde la va a retomar. Y para esto tenemos que hablar un poquito de las sociedades disciplinarias de Foucault. Byung-Chul Han es un autor que va a retomar muchísimo a Foucault, ¿no? En este sentido va a retomarlo para decir que Foucault, hoy en día han cambiado ciertas cosas, a diferencia de las sociedades que planteó Michel Foucault en su momento. Pero vamos a hablar un poco de ellas, ¿no? Según Foucault, las sociedades disciplinarias son aquellas en las que el poder se ejerce a través de mecanismos de disciplina y vigilancia que regulan y controlan los cuerpos y las conductas de los individuos. Es decir, no me voy a meter hoy mucho en Foucault porque creo que es un autor que sin duda merece su propio capítulo, merece varios capítulos, pero muy resumidamente Foucault nos va a hablar de cómo por medio de la normalización y la disciplina es que se establecen ciertas normas, ciertas reglas y se guían ciertas ideas de nuestra subjetividad de manera que acaban regulando y jerarquizando pues nuestro comportamiento, ¿no? Y cómo interactuamos, ¿no? Foucault da un ejemplo muy interesante de la prisión de Jeremy Bentham, ¿no? Una prisión del panóptico. Es una prisión que, sin dibujos puede que sea difícil de imaginar, pero imagínate que hay una torre en el centro y a su alrededor un círculo, ¿no? Como una arena, en donde están
todos los prisioneros encerrados. Y en medio está esta torre de vigilancia que puede ver a todos lados, 360 grados. Lo interesante de esto es que va a decir Foucault, en su momento, que las sociedades funcionan de una manera parecida. Es decir, ¿por qué es tan efectiva esta prisión que plantea Bentham? Porque, o sea, uno como prisionero sabe que la torre puede verlo. Sin embargo, uno no sabe si la torre lo está viendo. Es decir, esto obliga a que todos los prisioneros se comporten de una forma, a pesar de que no saben si los están viendo. Porque el punto es que los podrían estar viendo, pero ellos no saben si están siendo observados en ese momento. Y eso es lo interesante. Foucault va a decir, con nuestras sociedades sucede algo parecido. Estamos siendo vigilados todo el tiempo. Y actuamos de cierta forma y nuestra subjetividad es guiada de cierta forma, aunque no nos estén mirando todo el tiempo, aunque no sepamos si nos están mirando. Y en este sentido, pues hay una idea de poder y control de parte de la sociedad sobre nosotros que se emplea de una forma, llamemos, de negatividad, ¿no? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, no, tú no puedes entrar aquí, no, tú no puedes tal, tú no puedes tal. Se regía por el no, ¿no? Pero Byung-Chul Han dice, pero aquí pasó algo como distinto, ¿no? Ahora vivimos como en sociedades de rendimiento. Porque ahora el énfasis recae en la maximización de la eficiencia, la optimización del tiempo y el logro constante de metas y objetivos, pero están colocados por nosotros mismos. No hay una institución ni un gran hermano, ¿no? La famosa figura de autoridad que nos obliga a hacer cosas y que nos dice que no podemos hacer cosas. No. Aquí ya no hay nadie que diga no. Ahora es una positividad de sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, antes de entrar a esa parte que es la importante, déjenles platico los cambios que va a hacer Han, ¿no? Aquí va a haber ahora una autoexplotación. O sea, en lugar de ser controlados por instituciones externas, como ya les decía, ahora, en lugar de estar en sociedades disciplinarias, los individuos vivimos en sociedades del rendimiento que internalizamos por la presión de ser productivos y exitosos, ¿no? Por otro lado, esto también conlleva a que la sociedad tenga una flexibilidad y precarización laboral. O sea, en este contexto de economía globalizada y digitalizada en la que vivimos, la flexibilidad laboral se convierte en la norma. Entonces, los trabajadores se enfrentan constantemente a una inestabilidad y precarización laboral donde siempre se tiene que estar disponible, constante. Siempre uno debe adaptarse a un montón de cosas que según debe saber, que debe aprender, ¿no? Y por otro lado, esto mismo, estas características nos conllevan a una fatiga y agotamiento. El exceso de positividad y la sobrevaloración del éxito individual pueden llevar a una fatiga crónica y un agotamiento emocional en la sociedad del rendimiento. Es decir, la constante presión por mantenernos productivos y competitivos nos trae graves consecuencias para nuestra salud mental principalmente, ¿no? Y esto, va a decir Han, es muy problemático, porque ahora, y abro cita, va a decir Han, la víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Se cierra la cita. Vivimos entonces en la pobreza de la negatividad. Es decir, la violencia emana ahora del exceso de la positividad. El mal de nuestra era será este exceso y no la carencia. Esta violencia parte de una sociedad del rendimiento, como ya les decía, ¿no? No de una disciplinaria. O sea, entonces, las sociedades disciplinarias nos decían qué no podemos hacer, qué no debemos hacer y cómo debemos comportarnos por medio de la observación y la vigilancia constante, mientras que las sociedades de rendimiento, uno mismo es el que se sitúa y coloca esta observación de sí mismo, ¿no? Se vigila y se castiga a sí mismo. Ahora vivimos en sociedades con un exceso de positividad en el que ya no hay sujetos de obediencia, sino de rendimiento. Y entonces esto nos convierte en emprendedores de uno mismo. Es decir, siempre por eso estas frases y estos logos de sí, tú puedes, ¿no? El cielo es el límite, adelante, todo es posible para ti. Porque ya no existe una sociedad de rendimiento que nos diga que no. Y entonces aquí pasa algo muy interesante. Esto, va a decir Han, se convierte en una especie de violencia invisible. ¿Por qué? Porque la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. La autoexplotación es mucho más eficaz, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. Y es así que libertad y coacción coinciden, cayendo así en una libertad
paradójica. Y esto me parece fascinante, ¿no? Porque es una libertad paradójica en la que uno cree estarse realizando cuando en realidad se está explotando. Y esta positivización del mundo permite la configuración de nuevas formas de violencias donde predominan estas narrativas meritocráticas. Por ejemplo, no sé si han visto como en Facebook o Instagram estos memes o imágenes, ¿no? Como de Pepe se mantiene activo a sus 85 años, hay que aprender de él. Ana tiene 3 o 5 trabajos para mantener a sus hijos. ¿Cómo se esfuerza? ¡Qué gran trabajadora! Luis a sus 7 años camina 8 kilómetros con lluvia o sol para ir a la escuela ¿y tú te quejas? Diego sube y baja escaleras en su silla de ruedas para ir a trabajar. ¿Y tú qué haces? Y así te acaban romantizando la desigualdad y la venden como superación. Por este exceso de positividad, este engaño en el que se nos ha dicho, tú puedes hacer todo. Y entonces, si no logras colocarte donde tú quieres estar, si no estás donde tú estás, solo es por ti. Y nadie más. Nadie más es responsable. Y ese es el ethos que permea en estas sociedades. Y por tanto, sociedades que se manejen de esa forma y van a generar personas enfermas. Abro cita, como va a decir Han, la sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. Cierro cita. ¿O qué acaso creían ustedes que es casualidad que los top venta de libros son de autoayuda? Es decir, con esto no estoy diciendo que todos los libros de autoayuda sean malos, pero es interesante que los libros de autoayuda hoy en día sean bestsellers, en los cuales se acude a esta racionalidad y esta lógica de que yo mismo puedo ayudarme porque solo dependo de mí mismo y entonces voy a explotarme y hacer un proyecto de mí mismo todos los días, porque lo que vale en esta sociedad es lo que produzco, qué tan eficiente soy, qué tanto dinero genero. Y en ese sentido, eso nos lleva a fatigarnos, a que en un momento se genere este famosísimo burnout en el que despiertas y dices, güey, ya no puedo, estoy cansadísimo. Llevo trabajando todos los días para generar esta acumulación de capital que además ni siquiera me está rindiendo. Y de repente, además de esto, en el que todos los días estoy intentando, resulta que volteo y soy un fracasado. Y que además estoy deprimido. ¿Por qué? Por estos lineamientos que la sociedad ha puesto en nosotros, ¿no? Han va a decir, tengan cuidado porque este es el tipo de sociedades en las que vivimos. Y bueno, voy a ir cerrando ahora este capítulo. Espero les haya gustado. Quizá fue un episodio muy acelerado. De hecho, el formato que se prueba para este capítulo es nuevo. No es un guión, sino es un guión conceptual, ¿no? De distintos apuntes e ideas que tengo colocados en una hoja para ir platicando de ello conforme voy leyéndolo, ¿no? De manera que si les gustó, agradecería muchísimo si me lo dejan saber. Si dicen, no, ¿saben qué? Sí me gustó, pero creo que quizá fue muy acelerado, creo que quizá me hubiera gustado meterme más a fondo en otros conceptos o más ejemplos, también déjenmelo saber, me ayuda muchísimo. O si dicen de plano, no, ¿sabes qué? Lo mejor eran los primeros capítulos, cuando había un guión muy, muy concreto, pues también déjenmelo saber. Me gustaría saber qué opinan, les agradezco muchísimo. Y bueno, un abrazo y espero que tengan un excelente fin de semana.